Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. En este episodio, les presentaremos la obra maestra de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Desde que este libro se publicó por primera vez en 1936, se ha traducido a casi todos los idiomas principales del mundo durante las últimas décadas, con un volumen total de ventas de más de 150 millones de copias. Historia de la publicación humana. Sin embargo, también hay muchas críticas, este libro no parece tener puntos de vista profundos. Entonces la pregunta es, ¿por qué un libro publicado hace más de 80 años sigue siendo popular hoy en día? ¿Qué significado tiene este libro para nosotros hoy? Sabrás la respuesta después de ver este vídeo. Hoy en día existen diversos libros sobre autogestión y comunicación interpersonal, algunos son teóricos y prácticos, algunos se introducen desde una perspectiva psicológica y otros se analizan desde una perspectiva sociológica. Pero cualquiera que sea el énfasis, las cuestiones contemporáneas de la autogestión y la comunicación interpersonal fueron formalizadas por Dale Carnegie. Ya sabes, el artículo que escribió hace 100 años establecía los 4 pilares de la autogestión y la comunicación interpersonal. Las discusiones posteriores sobre crecimiento y comunicación nunca pudieron separarse de las bases sentadas por Carnegie. Hemos escuchado demasiados métodos teóricos sobre crecimiento y comunicación, ¿cuáles pueden resistir mejor la prueba del tiempo? Y el libro que explicamos en este número es exactamente al que vamos a regresar. Hay un dicho que dice que leer un buen libro es como tener una conversación con un alma interesante. Este libro es también una puerta al mundo ideológico de Carnegie. Un posicionamiento común de la identidad de Carnegie es un famoso orador y autor estadounidense. Pero hay una descripción que puede ser más precisa, Carnegie era un hombre que comprendía la naturaleza humana. La naturaleza humana fue el tema de su preocupación durante toda su vida. Su investigación no se queda solo en el papel, sino que integra estrechamente el conocimiento de la psicología y la sociología en la academia con la práctica de la vida, la expresión y la comunicación. La educación de adultos y el aprendizaje permanente son muy populares hoy en día. De hecho, Carnegie creó una institución de educación de adultos ya en la década de 1920. Hasta el día de hoy, el Instituto Carnegie todavía se puede ver en todo el mundo. Por tanto, Carnegie es también el padre de la educación de adultos moderna en Estados Unidos. Por lo tanto, hoy también podríamos aprender más sobre los pensamientos y las historias de Carnegie a través de sus obras. Primera parte. Este libro contiene más de 30 artículos de Carnegie y tiene un hilo conductor claro. Veremos todo el proceso de una persona, desde dominar las habilidades interpersonales más básicas hasta cómo ganarse el favor de los demás y cómo influir, liderar y cambiar a los demás. Los 2 párrafos antes y después de este proceso corresponden a cómo ganar la amistad y cómo influir en los demás en el título del libro. Veamos primero, cómo ganarse la amistad. Ganar la amistad en realidad implica que debes esforzarte activamente por lograrla. Como dice el dicho, lo más importante cuando sales a jugar, la respuesta es sal, hay que tomar la iniciativa. Debido a esta pista, muchas personas movilizarán plenamente su lado positivo para ganarse la amistad. Pero hace más de 100 años, Carnegie descubrió que este enfoque no era bueno. Piense en una pregunta, ¿qué palabra se utiliza con más frecuencia en la comunicación diaria? La compañía telefónica de Nueva York realizó una encuesta y descubrió que la palabra más utilizada en las comunicaciones telefónicas diarias es yo. En las 500 llamadas telefónicas que investigaron, la palabra se utilizó 3.900 veces, y todos seguían diciendo yo. En realidad, esta es la naturaleza humana, aunque siempre enfatizamos que debemos considerar los problemas desde la perspectiva de los demás, la iniciativa de la comunicación aún nos hará hablar y hacer las cosas desde nuestra propia perspectiva de manera inconsciente. Por ejemplo, para atraer amigos, tomé la iniciativa de presentarme interesante para animar el ambiente, tomé la iniciativa de ayudarlo a resolver sus dificultades para mostrar mi valor y tomé la iniciativa de reservar un restaurante para expresar amabilidad. Esperamos dejar una buena impresión en los demás, pero el resultado es probable que sea lo que decía Carnegie, convertirnos en una persona mediocre que se pasa la vida agradando a los demás para poder llamar la atención. Carnegie creía que la regla fundamental para hacer amigos es prestar atención sincera a los demás. Porque el deseo más profundo de la naturaleza humana es ser valorado por los demás. Pero es precisamente porque todos queremos ser valorados por los demás que descuidamos valorar a los demás, lo que constituye una de las debilidades de la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo te preocupas sinceramente por los demás? Este libro no solo presenta ideas, sino que también brinda muchos consejos útiles, como seguir sonriendo, recordar los nombres de los demás, generar interés en los demás, etc. Puede que lo des por sentado, pero no olvides que fue propuesto sistemáticamente por personas hace más de 100 años. Además, Carnegie no solo da métodos, sino que siempre utiliza palabras llenas de poder y calidez, complementadas con casos reales. Tomemos, por ejemplo, el punto de generar interés en los demás. Todos se sentirán bien con quienes los aprecian. Carnegie habló de una pequeña costumbre suya. A él mismo no le interesan los horóscopos, pero cuando charla con otras personas, siempre les pregunta si creen en los horóscopos.
Por supuesto, su propósito no es indagar sobre los pasatiempos de otras personas, sino cambiar el tema al cumpleaños de la otra persona. Después de que la otra parte le dijo la fecha, Carnegie la anotó en silencio y luego les envió bendiciones por su cumpleaños. Imagínese, en su cumpleaños, cuando reciba una amable bendición de alguien a quien solo ha conocido una vez, lo más probable es que le dé a esa persona puntos extra en su corazón. Por eso, Carnegie también hizo muchos amigos. Verá, un acto tan simple pero intencional puede hacernos más populares. Hay muchas maneras de prestar atención a los demás. Muchas veces para expresar nuestro interés en los demás, hablamos apasionadamente, pero en opinión de Carnegie, la mejor atención es escuchar. En una cena ofrecida por un editor de Nueva York, Carnegie conoció a un botánico. Antes de esto, Carnegie no tenía muchos conocimientos de botánica y no podía comunicarse en profundidad con la otra parte. Sin embargo, después de que Carnegie se despidiera y se fuera a casa, el botánico elogió a Carnegie ante el anfitrión del banquete, diciendo que era muy inspirador y pensaba que Carnegie era la persona más interesante y comunicativa que jamás había visto. ¿Qué hizo Carnegie? Simplemente escuchaba atentamente diversos temas botánicos. Verá, escuchar es en realidad una forma sutil pero poderosa de complacer, y pocas personas pueden resistirse a este tipo de atención total. Al mismo tiempo, Carnegie nos recordó que nuestra preocupación por los demás debe basarse en la sinceridad. Solo con sinceridad se pueden lograr los resultados deseados, de lo contrario, será contraproducente. Tendremos una sensación similar al leer este libro. No hay expresiones ingeniosas en el libro, oye, mira mi punto de vista avanzado, mira mi ejemplo. Es asombroso. ¿No te impresiona? Leer las palabras de Carnegie es como escuchar a un amigo charlar, los casos de los que habla están cerca de nuestras vidas, los principios de los que habla son concisos y claros, y los métodos que presenta pueden ser utilizados por la gente común de inmediato. Vemos esperanza de cambio, en lugar de enormes presiones y disparidades. Por tanto, aunque el libro de Carnegie parece muy sencillo, es muy útil en la práctica. Quizás este sea el encanto de la sinceridad. Acabamos de hablar sobre cómo ganar la amistad y el principio fundamental dado por Carnegie es atención sincera a los demás. Ganarse la amistad es solo el primer paso en la comunicación interpersonal, luego debemos influir en los demás. Carnegie tiene un dicho famoso que dice que el conocimiento profesional solo representa el 15% del éxito de una persona, mientras que el 85% restante depende de las relaciones interpersonales. Carnegie cree que las relaciones interpersonales son muy importantes y pueden afectar en gran medida la carrera y la vida de una persona. Entonces pensamos en cómo influir en los demás. Los métodos más utilizados en la vida diaria son la persuasión, la emoción o el razonamiento. El propio Carnegie era muy bueno hablando en público y había un dicho local en su ciudad natal de Missouri, pruébamelo. Carnegie, que creció en este ambiente, también estaba acostumbrado a usar su elocuencia para influir en los demás, pero el resultado a menudo era una disputa. Al final, incluso si las dos partes no se sonrojaban, al menos conservaban sus opiniones. Y rompió infeliz. Carnegie aprendió una lección y llegó a la conclusión de que nunca hay un ganador en una discusión. La persuasión no es una buena manera de influir en los demás. ¿Cuál es una mejor manera? A Carnegie le gustó mucho esta frase: el comportamiento tiene sus raíces en los deseos fundamentales de los seres humanos. Ya sea en los negocios, la política, la familia o la escuela, la primera forma de persuadir a los demás es despertar el fuerte deseo de la otra persona. El libro presenta un caso del magnate del acero estadounidense Andrew Carnegie. Tiene dos sobrinos que estudian en la Universidad de Yale. Siempre usaban la excusa de que estaban demasiado ocupados estudiando, no solo nunca tomaban la iniciativa de escribir cartas a casa, sino que incluso ignoraban las cartas de sus madres. Su madre estaba muy triste y decepcionada. Después de que Andrew Carnegie se enteró, apostó $100 a que conseguiría que los dos niños respondieran la carta y que él nunca tomaría la iniciativa de responder la carta. Alguien sintió curiosidad e hizo una apuesta con él. Así que Andrew Carnegie escribió una carta a sus hijos llena de tonterías, en la postdata solo mencionó casualmente que adjuntaba $5. Sin embargo, cuando envió la carta, se olvidó deliberadamente de poner el dinero. Efectivamente, los niños respondieron rápidamente a la carta, comenzando con un respetuoso agradecimiento al querido tío Andrew por la carta, y sabrás el resto sin que yo te lo diga. A menudo hablamos de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Un alto rango, poder y recursos significan un liderazgo fuerte? No precisamente. El liderazgo es un tipo de influencia, la capacidad de movilizar a las personas para hacer un buen trabajo juntos. En otras palabras, el núcleo de las cuestiones de liderazgo no es el poder, sino algo específico. Por lo tanto, la próxima vez que queramos influir en otros y liderar a otros, por favor no hables precipitadamente y hables interminablemente sobre lo poderoso que eres y lo que definitivamente puedes lograr siguiéndome. La naturaleza humana tiene miedo de ser restringida y oprimida, pero esperamos tener autonomía y elección. Por lo tanto, antes de influir en los demás, primero debes preguntarte cómo puedes lograr que se relacionen con lo que hay que hacer. ¿Cómo conseguir que la otra persona haga esto de forma espontánea?
Pero muchas veces, hay un largo camino entre la posición y situación de la otra parte y lo que usted quiere que haga, y no se puede lograr con solo una pista o una inspiración. ¿Cómo debemos influenciarlo e inspirarlo en este momento? El libro menciona un método llamado El secreto de Sócrates. La esencia del método se puede resumir en una frase: desde el principio, intenta que la otra persona diga sí y no le des la oportunidad de decir no. Tomemos un ejemplo del libro. Había un hombre llamado Eddie. Le gustaba mucho cazar con arco, pero el equipo de arco y flecha era caro. Una vez Eddie llamó a una tienda y quería alquilar un juego de equipo, pero no hubo conversación sobre el teléfono después de unas pocas palabras. Gastó mucho dinero para comprar equipos y accesorios. Cuando se dio cuenta de esto, el dinero ya había sido pagado. ¿Cómo ha ocurrido? Eddie recordó la escena. La voz al otro lado del teléfono fue educada. Cuando el empleado escuchó que el señor Eddie quería alquilar arcos y flechas, primero se disculpó y dijo que el desgaste del equipo de alquiler era demasiado alto y que no podían pagarlo, por lo que ya no lo alquilarían. Luego le preguntó a Eddie si había alquilado antes. Eddie respondió: sí, fue hace varios años. Preguntó el empleado, y el precio en ese momento probablemente estaba entre $25 y $30. Eddie respondió nuevamente: sí. El empleado le preguntó a Eddie si quería ahorrar dinero. Eddie respondió: por supuesto. El dependiente entonces le explicó que su tienda estaba en oferta. Un juego de arco y flecha solo costaba $34.95, e incluía todos los accesorios, lo que costaba solo $4.09 más que alquiler 15 centavos. El empleado también dijo que ya no se dedica al negocio de alquiler porque la diferencia de precio es demasiado pequeña. Eddie sintió que lo que dijo el empleado tenía sentido. Finalmente, la serie de sí de Eddie lo llevó a comprar un juego de arco y flecha. Cuando fue a la tienda a recoger la mercancía, incluso compró algunos otros artículos y se convirtió en un cliente fiel de esa tienda. Para repasar, Carnegie habló de dos debilidades humanas: el miedo a ser ignorado y la aversión a estar atado. Dado que el deseo más profundo de la naturaleza humana es ser valorados por los demás, si queremos ganar amigos, debemos prestarles atención sincera. Otra capa de la naturaleza humana es el deseo de no limitarse y de tomar la iniciativa, por lo que si queremos influir en los demás, debemos estimular el deseo de la otra persona y hacerla feliz de hacer algo. Una buena forma de hacerlo es hacer preguntas suaves y repetidas que tengan una respuesta de una sola palabra: sí. La segunda parte. Este es un libro que se siente rico en capas cuando lo lees. Algunas personas dicen que las personas que han experimentado reveses y altibajos pueden comprender mejor los sentimientos. ¿Cómo se escribió un libro así? ¿Por qué este libro fue tan popular después de su publicación? Intentamos cambiar el método de lectura, adentrarnos en la historia de vida del autor, adentrarnos en esa época especial y volver a comprender este libro. Antes de abrir el libro, lo primero que llama la atención es una imagen de Carnegie en la portada. Si miras con atención, encontrarás que tiene orejas grandes. En 1888, Carnegie nació en una familia de agricultores en Missouri, EU. Su familia era muy pobre y debido a la desnutrición, adelgazó mucho. A partir de entonces, sus grandes orejas contrastaron marcadamente con su delgado cuerpo. Carnegie, como muchos niños de familias normales, era travieso y le gustaba hacer bromas, por lo que estuvo a punto de ser expulsado de la escuela varias veces. Debido a que la familia era relativamente pobre, cuando Carnegie creció un poco, comenzó a ayudar a la familia con mucho trabajo agrícola. Todas las mañanas iba a la ciudad en coche para ir a la escuela. Después de la escuela, volví corriendo a casa a caballo para ordeñar las vacas, podar los árboles y recoger las sobras para alimentar a los cerdos. Aún así, Carnegie se mantuvo optimista. Su madre es una mujer alegre e indomable. Una vez hubo una inundación en el río que arrasó los cultivos de la granja. Pero mi madre estaba muy tranquila, tarareando y ordenando la granja poco a poco. Además, a ella no le importaba el carácter travieso de su hijo y siempre lo animaba a estudiar mucho, con la esperanza de que en el futuro se convirtiera en misionero o maestro. Si nos alejamos y echamos un vistazo a vista de pájaro a la infancia de Carnegie, hay un término en los libros de historia llamado Edad Dorada. Esta palabra proviene de la novela de Mark Twain y se utilizó posteriormente para describir el rápido crecimiento de la riqueza estadounidense en los 30 años comprendidos entre 1870 y 1900. En los últimos 30 años, millones de inmigrantes de Europa llegaron a Estados Unidos. La fuerza laboral en gran escala aceleró el proceso de industrialización en Estados Unidos. Los ferrocarriles, las fábricas y la minería se estaban desarrollando rápidamente. Carnegie pasó su adolescencia en Missouri. Abra un mapa de los Estados Unidos y verá que Missouri está aproximadamente en el centro de los Estados Unidos. Durante este periodo, debido a la popularidad y expansión de los ferrocarriles y los barcos de vapor, Missouri se convirtió en el cruce de caminos de los Estados Unidos, con transporte conveniente y una industria y comercio prósperos. En 1904, St. Louis, Missouri, fue sede de la Exposición Universal y ese mismo año, St. Louis fue sede de los terceros Juegos Olímpicos modernos, la primera vez que Estados Unidos fue sede de unos Juegos Olímpicos.
2 años más tarde, Carnegie se graduó de la escuela secundaria y comenzó sus estudios en la universidad. El año que ingresó a la universidad participó en un concurso de oratoria con el título Recuerdos de la Infancia y ganó el premio. Esta victoria se convirtió en la clave de su vida. 2 años más tarde, Carnegie se graduó, su primer trabajo fue en ventas y sus calificaciones fueron bastante buenas. Pero pronto dejó el trabajo y comenzó a viajar por todo Estados Unidos desde Missouri. Estudió actuación y esperaba convertirse en actor, pero descubrió que los ingresos como actor pequeño eran muy escasos. Pensó que había tenido talento para hablar desde que era un niño, y su experiencia previa en ventas le había demostrado que tenía la capacidad de ganar dinero con su elocuencia, por lo que decidió intentar enseñar a la gente a hablar. Esta vez, Carnegie encontró la pista. Justo cuando su carrera iba mejorando poco a poco, estalló la Primera Guerra Mundial. Sirvió en el ejército estadounidense durante 1 año y medio. Esta experiencia enriqueció su experiencia de vida. Después de regresar a China, continuó con su trabajo anterior y pudo comenzar a recopilar y publicar artículos y materiales didácticos anteriores. Pero unos años más tarde, la alegre sociedad norteamericana sufrió un duro golpe, la crisis económica de 1929 y la burbuja inmobiliaria provocaron una reacción en cadena. Tanto el sector financiero como la economía real sufrieron un impacto devastador y la confianza de la gente en la vida de repente se vio afectada. Cayó al punto de congelación. En este contexto surgió un trabajo de Carnegie. Su intención original al escribir este libro era solo usarlo como material didáctico, pero para completarlo, Carnegie trabajó duro, estudió varios trabajos psicológicos y hojeó. Ha escrito innumerables artículos de revistas y entrevisté personalmente a muchas personas exitosas, incluido el presidente Roosevelt. Durante la crisis económica, la publicación de este libro fue como encender una antorcha y reavivar la confianza de muchos estadounidenses. ¿Por qué este libro es tan popular? Carnegie escribió muchas citas que circularon ampliamente, pero quizás la de mayor circulación sea, cree que tienes éxito y puedes tener éxito. El New York Times comentó una vez que, además de la Estatua de la Libertad, Carnegie es un símbolo de Estados Unidos. La experiencia personal de Carnegie es en realidad un retrato fiel de los Estados Unidos y de esa generación de estadounidenses en ese momento. Carnegie provenía de una familia común, pero su nacimiento coincidió con el clímax de la Edad Dorada de Estados Unidos. Participó en la Primera Guerra Mundial y experimentó una gran crisis económica. Sin embargo, en términos generales, los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX estaba atravesando tiempos sin precedentes en la historia, con el rápido desarrollo de China, el tono principal de la sociedad es alegre y el espíritu de los estadounidenses también es edificante. Los estadounidenses de esa generación se atrevieron a intentar cometer errores y perseguir sus sueños. Su credo de vida era que el trabajo duro dará sus frutos. Una sociedad así necesita una obra como este libro, que tenga ideas, casos, métodos, fuerza y dichos dorados ampliamente elogiados para proporcionar un sistema de impulso y un dispositivo de absorción de impactos para que las personas persigan sus sueños y superen las dificultades. Incluso hoy en día, sigue siendo un libro que puede encender el entusiasmo y la esperanza de la gente, creando así el milagro de la publicación de este libro. La tercera parte. Carnegie publicó más de 10 obras a lo largo de su vida. Además de este libro, también hay muchas ideas de gran alcance y métodos concisos y fáciles de usar en otras obras, que todavía nos inspiran hoy. Además, la visión de Carnegie sobre la naturaleza humana está presente en todas sus obras. Por ejemplo, la otra obra maestra de Carnegie, Cómo superar las preocupaciones y empezar una vida, se publicó en 1948. Algunos editores le añadieron el título Las ventajas de la naturaleza humana. Tener una buena apariencia es una cosa, pero lo más importante es que muestra los diversos pensamientos del autor basados en la naturaleza humana de siempre. Las ventajas de la naturaleza humana también contiene más de 60 artículos de Carnegie que, aunque hay muchas palabras, se centran en un tema central, cómo superar la ansiedad. Carnegie no comenzó con consejos sobre cómo superar la preocupación, sino que primero aclaró un punto clave, porque la gente en la sociedad moderna a menudo cae en ansiedad. Su respuesta fue, la mitad de los problemas del mundo provienen de personas que intentan tomar decisiones antes de comprender completamente el problema. Esta es una de las características de la naturaleza humana, el instinto humano es utilizar una velocidad de toma de decisiones más rápida y un menor esfuerzo físico para completar una cosa tanto como sea posible, lo mejor es completarla de manera inconsciente y habitual. En las sociedades primitivas, esto conducía a la conservación de energía y la autoprotección, pero en las sociedades modernas hace que empecemos algo apresuradamente antes de haber pensado claramente en ello. O, cuando sucede algo, impulsados por el instinto, somos incapaces de pensar con calma en el problema. Cuanto menos claro nos falte el pensamiento, más pánico tendremos. De esto surge la preocupación. Entonces, si quieres vencer la preocupación, el paso fundamental es superar las deficiencias de la naturaleza humana y analizar la preocupación. Carnegie sugirió que cuando tengamos problemas en el trabajo, también podríamos intentar hacernos las siguientes 4 preguntas y recordar escribirlas todas. ¿Cuál es el problema que me preocupa? ¿Cómo surgió este problema? ¿Hay alguna forma de solucionar este problema?
¿Qué solución prefiero y cuáles son los pros y los contras de este enfoque? Pero esperar siempre pasivamente a que lleguen las preocupaciones y luego tratar de descubrir cómo analizarlas y superarlas no es el camino a seguir. Necesitamos deshacernos del mal hábito de preocuparnos de antemano. Carnegie dio varios planes útiles. En primer lugar, utilizar el ajetreo para disipar las preocupaciones y tener algo que hacer es una de las mejores formas de tratar el trastorno de la locura. En segundo lugar, deja de lado las pequeñas cosas que no importan. El tercer artículo es muy interesante, utiliza la probabilidad para eliminar preocupaciones. Antes de preocuparse por algo, pregúntese, ¿qué posibilidades hay de que suceda? Si la probabilidad no es alta, intente dejarla pasar con decisión. Si no puede evitarlo, repítase a sí mismo, es un hecho, y luego encuentre una manera de superarlo. El cuarto artículo también es muy inspirador, acepta y permítete preocuparte, siempre y cuando establezcas una línea de stop loss para tus preocupaciones. Me permito preocuparme durante esta media hora, pero después de esta media hora, tengo que levantarme y afrontarlo. Una última cosa, deja el pasado en el pasado. Cuando el polvo se haya asentado, rompamos con él. El pasado no se puede cambiar, así que no hagas más trabajos inútiles. Además, Carnegie también mencionó que desarrollar buenos hábitos de vida también puede superar las preocupaciones. Por ejemplo, cuando sale el sol, mantenemos nuestro maquillaje y apariencia limpia y ordenada. Cuando llegamos al puesto de trabajo, ordenamos primero la mesa. Cuando trabajamos, solo dejamos a mano documentos relacionados con el tema en cuestión, y manejamos eventos en orden de importancia. Si se puede resolver en el acto, resuélvalo en el acto. Cuando las cosas no se acumulan, habrá mucha menos preocupación. Eso es todo por el libro, Las cosas buenas de la humanidad. Carnegie no solo fue un escritor que tenía un profundo conocimiento de la naturaleza humana, sino que también fue un excelente entrenador del habla. Incluso cuando enseña el habla, Carnegie no solo habla de habilidades vocales, elección de palabras, lenguaje corporal, etc. Pensar desde la perspectiva de la naturaleza humana siempre ha sido donde Carnegie sobresale. Esto también afectó profundamente el entrenamiento posterior del habla. Tomemos como ejemplo el libro, Dime el punto, el arte del discurso carismático de Carnegie. Cuando se trata de discursos, mucha gente pensará que mis pensamientos y opiniones son los más importantes. Con buenas opiniones, incluso sin una voz fuerte y una articulación clara, seguiré atrayendo a la audiencia. Pero Carnegie creía, como lo dices es más importante que lo que dices. A menudo vemos en nuestras vidas algunos oradores que claramente hablan bien y se expresan con fluidez, pero simplemente no impresionan a la gente. El problema es que, como decirlo, no se hace lo suficientemente bien. Carnegie mencionó que la esencia del habla es un tipo de comunicación, y es una comunicación de uno a muchos a cierta distancia. Si desea que la audiencia comprenda o incluso esté de acuerdo con su expresión, primero debe respetar los sentimientos de la audiencia presente. Y, como lo dices, determina si tu expresión hace que el público se sienta respetado. A partir de este momento, queda clara la lógica de muchas habilidades del habla. Por ejemplo, necesitamos ajustar nuestro tono según las características de la audiencia. Carnegie creía que un buen discurso debería adoptar un tono conversacional. Tenga en cuenta que el tono conversacional no es solo una cuestión de voz y entonación, sino que también está estrechamente relacionado con la selección de los materiales del caso, la expresión de la expresión, el grado de relajación de la narración, etc. Suponiendo que la audiencia durante su discurso son residentes de la comunidad, entonces necesita encontrar la intimidad de conversar con los vecinos y hablar sobre el entorno comunitario y las relaciones familiares que les interesan. Si está hablando con profesionales de ventas, necesita encontrar un sentido de comunicación entre pares. Tienen un sentido de comunicación y hablan sobre las presiones de los indicadores comerciales, el entorno del mercado y la vida familiar. En resumen, no habrá mucha diferencia entre un orador excelente y un orador común y corriente en términos de qué decir. La diferencia radica en si su serie de métodos narrativos puede hacer que el oyente sienta que se trata de una conversación igual, natural e interesante encuentro de comunicación. Y si quieres que tu discurso sea tan natural como una conversación cotidiana, debes practicar más. Carnegie nos recordó que muchas personas que practican el habla tienden a caer en un malentendido, que es imitar a los demás. Aunque la imitación permite a algunas personas replicar rápidamente una técnica de presentación, va en contra de los principios básicos de la comunicación. Intentemos preguntarnos, ¿preferirías asistir a un concierto o a un discurso? Es muy probable que no decida dar un discurso. Los llamados discursos que vemos ahora siempre tienen la misma sensación. Algunas personas sufren el síndrome de la vergüenza cuando ven a los oradores en el escenario mostrando sus grandes nombres. Esto se debe en gran medida a que hoy en día muchas personas todavía están acostumbradas a utilizar el método de imitación para entrenar su discurso. Carnegie cree que un discurso excelente debe tener buena comunicación, ser sincero, hablar con naturalidad e integrar la propia personalidad y características en el discurso. En este sentido, mencionó una serie de métodos de entrenamiento. Tratamos de imaginar que estamos hablando con la audiencia e imaginamos que ellos se pondrán de pie y se comunicarán contigo en el momento siguiente. ¿Cómo te comunicarás con ellos? Practica este sentimiento repetidamente y la calidad de tu habla mejorará gradualmente.
Por ejemplo, si alguien te hace una pregunta, repite la pregunta claramente y luego responde como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. ¿Cómo es esto? Bueno, te lo diré. Este tipo de comunicación es más natural, haciendo que tu forma de hablar sea más cálida y personalizada, en lugar de ser pretencioso y escénico. Por supuesto, si también quieres aprender más habilidades para hablar en público, puedes abrir el libro y leer las obras de Carnegie. El contenido descrito anteriormente es el foco de nuestra explicación en este episodio. En primer lugar, este es un libro con una clara marca de la época. Fue publicado durante el periodo histórico en que los Estados Unidos emergieron del atolladero de la crisis económica y se convirtieron en una potencia mundial. Satisfacía las necesidades comunes de los estadounidenses comunes y corrientes de aquella época. Generación para romper el status quo y hacer realidad sus sueños. Al mismo tiempo, es un clásico que ha resistido la prueba del tiempo y no se ha desvanecido. Carnegie combinó la teoría de la psicología y la sociología y partió de la perspectiva de la naturaleza humana para construir los 4 rayos y los 8 pilares del tema principal del crecimiento personal. Y la comunicación interpersonal, que ha influido en la actualidad. Es posible que las ideas expuestas en el libro no le sorprendan mucho. Sin embargo, el contenido cercano a la vida, tiene casos detallados y es fácil de usar, hace que este libro mantenga siempre un color cálido y amigable, y ha influido en innumerables personas a lo largo de las décadas. Carnegie dijo esto al comienzo de este libro a todos los que esperan progresar continuamente: lean este libro, lean cualquier libro relacionado con el crecimiento personal, lo que tenemos que hacer no es adquirir conocimientos, sino cultivar nuevos conocimientos, hábitos y descubrimientos. Una nueva actitud ante la vida, ambas requieren tiempo, perseverancia y práctica continua en la vida diaria. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?